englobar, es una cuestión legal. Hay que hablar con la reforma. Que cada partido del interior tiene que ver sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social, que la productividad ha sido empieza a restar sociedad. El problema del crédito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un placer saludarlos desde la Ciudad de México. Soy Pascal Beltrán del Río y les doy a todos una bienvenida a este Círculo de Ideas. Esta noche me acompañan José Luis Vargas. Hola Pascal, hola compañeros. Humberto Musacchio. Buenas noches. Y José Buendía. Pascal, ¿cómo están todos? Buenas noches. Bien, el Papa Francisco terminó su gira por Cuba y Estados Unidos, países de contraste que hace poco y gracias a las gestiones del Papa reanudaron sus relaciones diplomáticas rotas por 5 décadas. Para algunos, en Cuba, Francisco fue moderado al no mencionar temas como los derechos humanos y las libertades políticas. En Estados Unidos, el Papa se reunió con el presidente Obama, habló de tú a tú con el Congreso y dirigió un discurso en la sede de las Naciones Unidas que enfrenta grandes desafíos mundiales. En su histórico mensaje en el Congreso estadounidense, Francisco pidió eliminar la pena de muerte, defendió la inmigración y la vida y pidió enfrentar los efectos del cambio climático. En Nueva York habló de la vergüenza por los actos de pederastia cometidos por miembros de la Iglesia Católica. ¿Cuál es la importancia de esta gira? ¿Ayudará la visita de Francisco a la transición, a la evolución que está viviendo Cuba? ¿Qué efectos tendrá a corto, mediano y largo plazos su discurso en el Congreso estadounidense y en la ONU? ¿Cuál es la fórmula del Papa Francisco para cautivar como lo ha hecho? José Luis, comienzo contigo. Bueno, mira, Pascal, en primer lugar yo creo que lo que acabamos de presenciar en los últimos 3 días o 4 que estuvo el Papa en Estados Unidos más la gira en Cuba, es que se erige como, yo creería, pues uno de los principales líderes mundiales, no solo por su investidura, sino por su papel y el protagonismo que ha decidido tomar como un líder mundial, más allá como un líder religioso. Y eso me parece que es importante, es bueno porque faltan líderes mundiales con esa talla, con esa claridad. Y pues un poco, creo que en gran medida pues le empieza a hacer o le hace una fuerte competencia a Barack Obama, que había tenido un papel de ese nivel. En el tema del cambio climático, por ejemplo. El tema del cambio climático y en otros, es decir, el Medio Oriente, en fin, muchos otros temas que Obama pues incluso ha sido merecedor del Premio Nobel de la Paz por esas cuestiones, y me parece importante. Ha sido criticado, pues sí, el Papa en torno a la tibieza de su viaje, del mensaje en su viaje a Cuba. Yo no lo llamaría tibieza, yo lo llamaría prudencia. Me parece que fue prudente, creo que sí dio 3 o 4 mensajes bien puestos. Me parece que tenía que de cierta manera pues dar ese espacio que le corresponde a los presidentes, digo en plural porque pues así se maneja el país, Raúl y Fidel Castro, pues tener esa parte. ¿Por qué? Porque sabemos cómo funciona, cuáles son los códigos de operación de La Habana y sabemos que si hubiera un mensaje duro, un mensaje digamos enérgico, pues eso lo único que haría es hacer un paso o 2 hacia atrás en torno a lo que el propio Francisco ha logrado, que es el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Ahora, en lo que toca el mensaje de Estados Unidos, a mí la verdad es que creo que el mensaje que ha dado en la Cámara de los Representantes en Washington me parece que es de los mensajes más importantes que ha habido pues en las últimas años por parte de un líder de esa naturaleza. Primera vez que un papa habla en el Congreso de Estados Unidos. Incluso impresionante en el momento que lo anuncia en su entrada, ¿no? Sí. Y me llama, la verdad es que positivamente la atención, la claridad en torno a lo que le tenía que dirigir al pueblo norteamericano, entendiéndolo como que es una caja de resonancia al mundo entero, es decir, los temas y los principales problemas de los que la humanidad es parte, pues sin duda están en gran medida propiciados o tienen un punto ahí fundamental,
que depende la capacidad o la voluntad de un país como es Estados Unidos hacer o no hacer para solventarlos. Ejemplo, pues lo del cambio climático, pues ejemplo, lo de la migración, que es un factor determinante. Y me detengo ahí pues porque evidentemente es el tema que a nosotros como mexicanos nos corresponde. Me parece que se había criticado y se había dicho mucho que el Papa no venía a México y que pues eso era un mal mensaje. Yo creo que el Papa desde esa perspectiva fue pues un estratega, es decir, el mensaje lo tengo que dar allá, que es donde está verdaderamente pues la capacidad de solución, la capacidad de generar voluntad para que se resuelva. Y me parece que es un mensaje sumamente claro, enfático y que creo que sí dejará tareas a nivel del Congreso norteamericano, a nivel de los otros poderes que ahí estaban representados, la Suprema Corte de Estados Unidos. Segunda cosa que me parece muy relevante es la contundencia en el mensaje de la pena de muerte, ¿no? Porque es algo que también nosotros como connacionales pues padecemos permanentemente al ser casi siempre los principales ejecutados, nuestras personas que están detenidas por allá. Y me parece que otro factor muy importante que también no se había oído hablar un Papa con esa claridad y con ese mensaje político es lo que tiene que ver al combate a las drogas, al crimen organizado, al tráfico de armas, que me parece que, bueno, pues es algo que se ha discutido mucho, lo han dicho muchos distintos actores de primer nivel internacional, pero no un Papa y no en el Congreso de los Estados Unidos, que me parece que eso sí va a generar mucho ruido y me parece que ya lo está generando. Si hoy uno revisa este fin de semana el New York Times y todos sus periódicos, pues es nota de editorialistas como un factor fundamental de reflexión. Y creo que entonces podemos decir que se logró el propósito. Y claro, siempre estará la disyuntiva la crítica de, bueno, ¿y por qué no habló de este otro tema si también es muy importante? ¿O por qué fue un poco más prudente en un tema que otro? Pero bueno, me parece que los mensajes ahí están plantados y me parece que sí dejará pues sí erosión, genera pues una movilización en torno a lo que está pasando en esta parte del continente y pues por supuesto en una perspectiva más amplia y más global respecto de temas que conciernen al mundo entero. Gracias, José Luis. Pepe, impresionante lo que ha logrado, y creo que se puede decir con la mayor objetividad, en menos de 13 años, 2 años y medio, pontífice, en términos, ya lo tocaba José Luis, de ocupar un sitio de liderazgo mundial que no veíamos y que creo que en cierto sentido añorábamos, pero también de revitalizar a la Iglesia Católica, porque visitó Francisco 2 países, Cuba y Estados Unidos, donde el catolicismo por diversas razones, por razones diferentes, había ido a la baja, perdiendo fieles, perdiendo importancia en la discusión pública en esas sociedades. Y fue impresionante la forma en que fue recibido en estos dos países. Washington es una ciudad a la que no le faltan acontecimientos políticos, y ver al Papa recorrer las calles de Washington, donde incluso en Nueva York la gente tuvo que apartar con boletos, hubo boletos para que la gente pudiera estar en la calle viendo el paso del pontífice, y Nueva York tampoco es una ciudad donde falten los grandes acontecimientos. Bueno, yo creo que esta visita es histórica por muchas razones, pero te preguntaría sobre el personaje. ¿Qué es lo que sientes tú que ha logrado en el tiempo de su pontificado y por qué? Bueno, coincido en que están relacionados los dos elementos que acabamos de poner sobre la mesa. Por un lado, el alcance y la dimensión del liderazgo político mundial que decía José Luis, que en este tan breve lapso de tiempo ha logrado, y el momento y la situación en la que se encontraba la Iglesia cuando él llega al pontificado.
El líder político que vimos en esta visita, en efecto histórica de Estados Unidos, con gestos como la recepción de Obama en el aeropuerto junto con toda su familia, el discurso en la Asamblea de Representantes, luego en Naciones Unidas, nos habla en efecto de un papa que en sus primeros 3 años de pontificado no ha rehuido a los temas de la agenda de los derechos que preocupan a la sociedad, temas que fueron repelentes o que la Iglesia fue reactiva, incluso más bien condenatoria, como por ejemplo derecho de matrimonio de personas del mismo sexo, aborto, en fin, temas que tienen que ver con derechos y que la Iglesia había rehuido, se había mantenido distante o incluso había sancionado, incluso el divorcio, que una de las últimas pronunciamientos ha sido tratar de reducir, digamos, los trámites y el castigo y la sanción para esta clase de temas. Pero también es un papa que pone agenda, hace señalamientos, quizá, y en eso habría que quizá recordar la figura de Wojtyla y el papel que jugó, recordarán, en el desmoronamiento del socialismo real y la caída del muro de Berlín, con sus puntos de vista sobre la libertad y temas que en su momento también pesaron en la política mundial. Hoy el Papa, como vimos en Naciones Unidas, hace fuertes señalamientos al capitalismo, a la ambición, señalamientos también que seguramente incomodaron a los partidos conservadores norteamericanos, como por ejemplo la migración. Y yo creo que todo esto, sin duda, tú lo señalabas, está conectado con cuál es la situación que él toma de la Iglesia en el momento de llegar. Una, en efecto, quizá la más importante, capital, es la reducción de fieles y el alejamiento de la Iglesia, no solamente en estos 2 países que señalabas ahora de la visita, sino en general. Las iglesias se estaban vaciando de fieles, era cada vez más pronunciado el alejamiento, pues justamente porque no estaba reflejando la Iglesia los temas y las preocupaciones de la gente. Pero no solamente era eso, también agarra una Iglesia sumida en un profundo desprestigio por los escándalos de pederastia que han, en palabras del propio Papa, llenado de vergüenza a la Iglesia Católica por la irrupción de un fenómeno en los altos niveles de obispos y de los cleros de distintos países, pero también del propio Vaticano, unido a un fenómeno gravísimo de corrupción de las finanzas del Estado Vaticano. Ese fue la situación, el contexto en el que llegó el Papa Francisco, una iglesia en crisis, alejada de los feligreses, alejada del mundo, con enorme nivel de desprestigio y con un tufo de corrupción que estaba llevándolos a perder el respeto de los propios feligreses. Yo creo que ese es el primer cometido del Papa, incluso antes de pensar en la política mundial, es qué y cómo enfrentar esa crisis interna del Vaticano, y la respuesta que dio fue llevar a la Iglesia nuevamente a la tierra, digamos, a los problemas cotidianos, a lo que le preocupaba a la gente, y buscar, como está tratando de hacer, una profunda reforma que descentralice las funciones del Vaticano, que deje de concentrar el poder en la curia romana y ir fortaleciendo las distintas representaciones religiosas católicas en cada país. Creo que justo el enfrentar la crisis de la Iglesia es lo que ha llevado al Papa a buscar o a convertirse en ese líder mundial que vimos en esta visita a Cuba y Estados Unidos. Gracias, Pepe. Humberto, probablemente uno de los acontecimientos más significativos de esta gira ocurrió fuera de los actos oficiales, en el avión que llevaba al Papa de Santiago de Cuba a la ciudad de Washington. Ahí en el diálogo con periodistas, pues le preguntan sobre sus posiciones y entonces dice, bueno, es que de repente se interpreta que yo estoy a la izquierda, ¿no? Soy un hombre de izquierda, y no es así. Soy un hombre
que aplica la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué te pareció este mensaje de definición política, pero en el contexto de todo lo que ha venido diciendo antes de la gira y especialmente durante la gira? Cuando él era cardenal, arzobispo de Buenos Aires, nunca se distinguió precisamente por simpatizar con los grupos de izquierda, con los sacerdotes de izquierda. Incluso hay el caso de 2 de ellos que pasaron por la tortura sin que hubiera intervención de su arzobispo. Ha sido una sorpresa el comportamiento del Papa a partir de su investidura, porque no se esperaba esa actitud de él. Me parece que ha sido una buena sorpresa, lo digo yo. Y efectivamente, sin ser si él se dice no de izquierdas y sus antecedentes tampoco lo señalan como tal, me parece que su política actual, sus declaraciones, su actuación, pues sí se van corriendo hacia la izquierda, quiera que no. El hecho de que manifieste respeto por los homosexuales, que tímidamente, porque no puede ser de otra manera en una institución tan sólida y tan anquilosada en tantos sentidos, que tímidamente quiera abrir el debate sobre asuntos como el aborto y algunos más. Me parece pues que hablan bien de él, que esta es una iglesia que tiene que ponerse al día. Es una iglesia que recibió en una profunda crisis, como dicen mis compañeros. Es una iglesia que, perdón, ahí voy a mostrar una discrepancia con lo que dijo Pepe, porque no tuvo papel alguno en la caída de los regímenes socialistas de Europa, salvo quizá en Polonia. ¿Wojtyła? No los tuvo porque es el caso más evidente de una implosión. Algún día lo podremos discutir, pero me parece que las causas externas en lo que se refiere a la caída del socialismo no tuvieron gran peso, fueron más bien de carácter interno. Pero vuelvo con el Papa. Yo creo que para los latinoamericanos es estimulante tener un Papa que salió de esta región, que esté presente ahora en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que durante más de medio siglo se suspendieron, unas relaciones que fueron muy agrias, cuando ya no había pues nexos diplomáticos, fueron unas relaciones prácticamente de guerra, y el Papa llega y logra un arreglo ahí. A mí me parece un logro histórico, no sé cómo lo ven ustedes. Y el hecho de que vaya a Cuba, la sola presencia del Papa me parece que implica una exigencia de apertura en ciertos aspectos. Por ejemplo, nunca la Iglesia Católica en los 50 y tantos años de régimen socialista había tenido la libertad que tuvo ahora con la visita del Papa. Me parece que hubo una gran apertura, declaraciones de Raúl Castro diciendo que él volvería a la Iglesia si todo fuera como con y este el propio Papa. cardenal Ortega haciendo declaraciones que no había hecho, ¿no? No, como que las cosas le marchan bien para la institución religiosa católica en Cuba. Y en el caso de Estados Unidos, la Iglesia Católica es la mayoritaria, hasta donde tengo entendido, sin que tenga más del 50% de los votos. Es la más grande, Sí, digamos, es la de las más iglesias grande. cristianas, ¿no? Hay muchas iglesias en Estados Unidos. Pero bueno, la influencia de la Iglesia Católica es muy importante, sobre todo por la presencia de latinoamericanos. Esto de tener 40 millones de mexicanos, hijos y nietos de mexicanos, me parece que es muy importante para la Iglesia Católica. El Papa, al hablar de la migración, creo que también se refirió a eso. Y hubo algo que a mí no deja de sorprenderme, ya no sé si tan gratamente, y es que llamó a combatir los fundamentalismos, refiriéndose por supuesto a los fundamentalismos de Medio Oriente. Ahí, bueno, yo discrepo absolutamente de la actuación del Estado Islámico, me parece bárbara la voladura de monumentos de hace 2000 años, etcétera. No, y las matanzas. Las de matanzas personas, tan gratuitas, las violaciones, la esclavitud etcétera. de gente, ¿no? Yo creo que hay que resistir, hay que combatir, pero la palabra combatir tiene un peso muy fuerte. Me parece que si no sé cuál se empleó en inglés, pero esa es la traducción que yo vi de las agencias, y si es así, yo diría que habría que tener cuidado porque puede ser peligroso, puede llevarse más allá de donde debe este término. Vamos a hacer una pausa en Círculo de Ideas. Regresamos inmediatamente después con la discusión. No se vaya.
¿Te gusta cómo se ven los jeans de diseñador? ¿Te gustaría que todos tus pantalones fueran suaves y cómodos como tus mayones favoritos? Te presentamos los Caress Jeans. Se ven como unos jeans de verdad, pero en realidad son unos pantalones ajustables, súper suaves y que se sienten como mayones. El secreto es su avanzada tecnología Slim Flex, que permite que la tela se adhiera perfectamente a la silueta de tu cuerpo. Es una ligera y transpirable segunda piel que tonifica y reafirma, haciéndote lucir delgada y genial. Además, la textura tridimensional hace que se vean increíblemente realistas. No tienen botones o cierres molestos y eliminan los gorditos, lonjitas e incluso la piel de naranja. Además, jamás se marcará tu ropa interior. La curva de la cintura es más alta y amplia que la de unos jeans normales. Aplanan el abdomen y esconden los gorditos. Así eliminan la apariencia de las lonjitas sin apretar demasiado, mientras las costuras en las zonas de compresión levantan y reafirman tus glúteos. Además, reafirma tu cadera y muslos, moldeando tu figura y haciéndote lucir unas piernas súper largas. Te sentirás delgada y lucirás muy sexy. El revestimiento interior se siente tan suave como tu pijama favorita, y la simulación de botones y bolsas elimina los accesorios pesados. No pagues muchísimo dinero por unos jeans solo por su marca. ¿Cuánto esperas pagar por los Caress Jeans? Pagarás menos de lo que piensas, incluso mucho menos. Ahora puedes ordenar tus Slim and Lift Caress Jeans por un increíble bajo precio que no podrás creer. Pero espera, si llamas en este momento te enviaremos de regalo no uno, sino 2 Caress Jeans en diferentes colores totalmente gratis. Así es, obtendrás 2 jeans más gratis. Los primeros jeans de regalo son los negro elegante para un estilo clásico de noche, y los segundos jeans son los gris a la moda para un estilo sin fin. ¡Increíble! Son 3 Caress Jeans por un precio que no podrás creer. Recuerda que al ordenar recibirás 3 Caress Jeans que moldean tu figura y te hacen lucir genial en todo momento. Es una oferta a la moda que no puedes dejar pasar. Las unidades están limitadas, así que llama o haz clic ahora. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando sobre la reciente gira del Papa Francisco por Cuba y Estados Unidos y la cantidad de pronunciamientos pues, que han llamado la atención en los medios internacionales, pronunciamientos sobre migración, pronunciamientos incluso sobre el narcotráfico. Habló del narcotráfico el Papa en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, aludiendo a que crea pues realidades paralelas que están poniendo en entredicho a las instituciones democráticas. Habló el Papa de una diversidad de temas, de la exclusión, del cambio climático. Hubo críticas muy fuertes para la acumulación de la riqueza que deja a otros, a muchos millones de personas sin absolutamente nada. Pepe, buen día. Hubo un tema que tocó en Naciones Unidas respecto de lo mínimo de bienestar que puede tener un ser humano. Habló de techo y tierra y libertad espiritual, ¿no? Creo que eso va a ser motivo de un debate sin duda, ¿no? En momentos en que el mundo completo está viviendo los efectos todavía de una recesión que no han permitido mayor crecimiento y cuando pues muchas de las tesis de cómo salir de la pobreza tienen que ver con generar crecimiento. El Papa pues ha hecho un pronunciamiento muy claro sobre los millones de excluidos. Un cuestionamiento fuerte, ¿no? Yo incluso utilizaría esa palabra, un cuestionamiento que tiene que ver con una postura que viene manteniendo, creo que, de cierto revisionismo y de crítica al modelo económico. Hay señalamientos clarísimos que hizo en Naciones Unidas sobre el capitalismo, sobre la ambición, sobre la falta de distribución, sobre la falta de equidad. Y yo creo que, ligando esto con tu pregunta anterior sobre la biografía del propio pontífice, no podemos olvidar que hay 2 fenómenos que seguramente inciden dentro de su trayectoria. Uno es que es un jesuita, es el primer jesuita que llega al pontificado, y dentro de América Latina la tradición de los jesuitas, o una parte de los jesuitas, ha tenido una tradición de pensamiento revisionista. Si tú les preguntas, ninguno te va a decir que es de izquierda, como dijo el propio Papa, sino que son ignacianos o que siguen la doctrina social de la Iglesia, pero es evidente que las conexiones con sectores como por ejemplo los de la teología de la liberación
o incluso en México, organizaciones de la sociedad civil, pienso hasta en el PRO, por ejemplo, tan metido ahora dentro de Ayotzinapa, cuyo anterior titular ahora es rector de la universidad jesuita más importante del país. Bueno, y creo que esa parte, esa tradición jesuita de estar mucho más metido en el mundo, en los temas, en las transformaciones o vinculado con asuntos que tengan que ver con la transformación de las cosas, forma parte de la trayectoria del Papa. Y la otra es que desde luego es un hombre que crece en un país agobiado por la dictadura, pero también con una corriente política que no deja de permear a los argentinos, como el peronismo. Yo no sé si al Papa le preguntaban si es peronista, quizá diría que no, pero a mí me recuerda que sí. Me da la impresión de que el Papa es un poco peronista. No sé cómo lo veas tú, Sanquio. Pero en cualquier caso yo creo que esas dos fuentes de inspiración pueden explicar algo de las posiciones políticas que ha demostrado y el cuestionamiento fuerte frente a no solamente Pero ha tenido más de un tirón con Cristina Kirchner, ¿no? Sí, una relación ¿no? Sí, es que dice que ella no es peronista. Bueno, y no podemos dejar de pensar que esta visita, la parte de Estados Unidos, ocurre en un momento muy importante para ese país, donde está comenzando un proceso político que eventualmente terminará en la elección de un nuevo presidente, porque Barack Obama no se puede reelegir, un nuevo presidente en la Casa Blanca, cuando las visiones, quizá podamos llamarlas populistas, están dominando la discusión pública en Estados Unidos. Vemos a Donald Trump por la derecha, a Bernie Sanders por la izquierda, y los políticos tradicionales un poco perdidos en medio, sin dar pie con bola en la discusión de los temas. Llega Francisco y pone temas sobre la mesa. Quiero referirme, José Luis, al tema de la migración. Sabíamos que iba a ser una visita complicada porque la Iglesia Católica en Estados Unidos políticamente está muy dividida, pero creo que habría que ubicar a la mayoría de sus feligreses, o por lo menos de sus personajes públicos, más cargados a la derecha que a la izquierda. Y esperábamos que pues fuera recibido por los católicos estadounidenses con algo de escepticismo, pero ya vimos que el presidente de la Cámara de Representantes, católico él, pues lloró ante las palabras de Francisco en el Capitolio, y al día siguiente dijo que ya no tenía él ya nada que dar en la política y que se iba, ¿no? Fue aparentemente conmovido el señor Boehner, más allá de que hubiera pensado en renunciar antes o no, parecía que ya lo tenían contemplado, pero el contexto en el que ocurre esta renuncia, el contexto de la campaña electoral, de los temas, de la migración, ¿tú crees que va a tener incidencia esta visita o será simplemente pasajera? Dame tu opinión, José Luis. A lo mejor fue la penitencia que le puso el Papa después de confesarse. ¿Quién sabe? Es que no fue una renuncia, fue una conversión. ¿Quién sabe qué traía ahí pendiente? Mira, Pascal, yo creo que la verdad sí es un mensaje pues muy estratégico para el momento, como tú bien dices, que vive los Estados Unidos. Creo que a Donald Trump le cayó como patada baja, como trompada. Ese mensaje tan enfático en el tema de las minorías, de la migración, del tema de la igualdad de un país que pues se gesta como un país de migrantes, ¿no? Un país de oportunidades, y que en los hechos, pues que en las cifras vemos que es de los países más desiguales, de los países más discriminatorios, y me parece que sí fueron mensajes muy claros que además creo que lo otro positivo es la forma de haberlo dicho, que fue bien recibido, porque también podía haber caído mal, como tú bien dices. Es decir, tampoco los americanos que sean tan abiertos que acepten que les vayan a decir todo, son muy orgullosos de sus instituciones, de su historia. De su protestantismo. ¿No? Exacto. Entonces, me parece que fue muy bien posicionado las palabras, el tono, la tranquilidad, la apertura, como explicó. Y yo lo que
diría es que me da la impresión que eso, si bien uno podría decir, bueno, es que leyó un discurso, estuvo muy pensado, pero ese es el Papa Francisco desde el momento en que fue ungido como mandatario de la Iglesia Católica. Es decir, el día que sale, que además todo parece ser que ni se le esperaba, ¿no? Como él mismo lo ha revelado y demás, y sale a dar sus primeras palabras en la Plaza de San Pedro, son esas mismas palabras de frescura, de inclusión, de una apertura, me parece muy distinta a la que habíamos visto. Dice Humberto que le parece que no era de izquierdas y más de derecha en Argentina y en Buenos Aires, donde radicaba. Yo la verdad es que no lo creo. Y el ejemplo de eso es que fue un papa, fue un sacerdote y un líder muy involucrado, por ejemplo, con el tema de las Madres de Mayo, ¿no? O sea, que trabajó y ahí han salido algunos... Y en los barrios pobres de Buenos Aires, ¿no? Y muy como en las marginalidades que estaba, o sea, entonces me parece que a veces uno le gustaría que abanderara más causas de las que la gente puede, pero me parece que sí ha sido congruente desde mi punto de vista en ese aspecto. Ahora, ¿qué veo yo de positivo de sus ideas? Venimos de un papa que es Benedicto, que no acostumbraba a viajar porque estaba mayor y demás, pero anteriormente teníamos un papa que viajaba por todo el mundo y era un celebrity donde llegaba muy activo, ¿no? Y activo. Pero ¿qué sucedía? ¿Cuál es la diferencia que yo noto? Que Juan Pablo II, sus visitas estaban principalmente enfocadas al mantenimiento de los que ya tenía como católicos en el mundo. Entonces uno veía que el centro de sus eventos era pues en templos religiosos o en lugares abiertos donde convocaban a todas las masas de feligreses católicos. ¿Cuál es la diferencia que yo veo con el Papa Francisco? Es que me parece que sus mensajes o sus giras están dirigidas a captar a aquellos que no son cristianos o aquellos que han salido del cristianismo y de la Iglesia Católica, que se sienten expulsados, rechazados, molestos con la exigencia y la rigidez de la Iglesia Católica, y que va por el mundo rescatando a los católicos de cuna, de fe, y abriendo evidentemente las puertas a otras creencias, para tratar de, pues, digamos, homologar posiciones con un principio que lo ha dicho también muy claro, que es, pues, es el mismo Dios el que estamos profesando todos, ¿no? Es decir, es el Dios cristiano, pero también es el judío, el musulmán, como le queramos llamar, es lo mismo y estamos protegiendo, pues, o tutelando los mismos bienes, y que básicamente, si uno se da cuenta, pues así es la religión, es decir, es el bien común, es buscar la paz, es, en fin, lo que el mensaje que está mandando, pues no es distinto o no debería ser distinto al de otras posiciones religiosas, ¿no? Humberto, ¿tú ves incidencia del mensaje de Francisco en Estados Unidos en el clima preelectoral que está viviendo ese país? Me parece importantísimo esto que señalan mis compañeros. Es una manera de decirle no a las barbaridades de Donald Trump. Mientras que Donald Trump tiene un discurso de odio contra los inmigrantes, el Papa llega y les tiende la mano. Yo creo que es importantísimo para los mexicanos, que muchos tienen o tenemos parientes viviendo en Estados Unidos, queremos que nos los traten bien, es gente que va a contribuir con su esfuerzo, su trabajo, su inteligencia y a veces hasta con su capital para engrandecer ese país. Esto me parece a mí altamente positivo y yo creo que va a tener una repercusión seria. Salió el Papa de manera abierta a defender a los inmigrantes. Bueno, pues eso me gusta mucho y me estimula como mexicano. Pero yo quisiera señalar algo, y es que yo sí veo muchos puntos de coincidencia entre Juan XXIII y el actual pontífice. Quizá no en la manera, no en el modo, no en la forma, pero sí en el fondo. Ambos recibieron una iglesia en crisis, decía yo. Las vocaciones sacerdotales han caído desde hace varios años, no se han logrado que repunten. Eso significa que hay cada vez menos personas, menos hombres dispuestos a ejercer el sacerdocio. Hay inconformidad porque no se les permite a las mujeres
procesar, estar al frente en una misa, ser ministras religiosas. Y yo creo que este Papa quiere hacer cambios, los de la curia me parece que hay que hacer cambios allá adentro, pero no soltar mucho el poder, porque lo que ha mantenido a la Iglesia Católica unida es precisamente que hay una curia muy poderosa y cuando alguna diócesis o arquidiócesis se sale del huacal, la someten. Esa ha sido la tradición. O los eliminan, Humberto, que esa es otra cosa. Esperemos que no, pero es que la historia de la Iglesia ha sido esa. Los que son muy progresivos, así les va. Ahora, yo digamos, si la referencia que está haciendo José Luis, perdón, Humberto, si la referencia es a Juan Pablo I, yo, en este caso, es una impresión, pero yo veo a la estructura de la Iglesia pues muy contenta con Francisco, es decir, no siento que Francisco esté necesariamente como pudiera haberlo estado Juan Pablo I, tocando intereses muy sensibles, sino más bien creo que está recogiendo, tú lo decías, está recogiendo los restos de un naufragio, ¿no? Y en ese sentido lo veo mucho más líder. Y creo que tiene mucho más contento a los católicos y a la estructura, ¿no? Pero yo creo que hay descontentos, Pascal, es decir, corrientes como la del Opus Dei y esas corrientes que, es decir, el hecho que les hablen que los divorciados pueden volver a la iglesia, pues es algo que atenta contra una forma de ejercer el mundo y su religiosidad. Pero no es un dogma, eso no pertenece a los dogmas de la iglesia. No, pero a lo que voy, si es un papa que está dando sablazos duros a creencias verdaderamente pues extremas y rígidas. Pero minoritarias, ¿no? Pues es que eran minoritarios que se habían convertido en una posición de poder mayoritaria, es decir, con capacidad de dominar a todas las distintas otras corrientes. No sé, tú como... No, bueno, yo creo que indudablemente cuando hay posturas como las de él, de avanzada, que están tratando de abrir el debate, la discusión, pues van a encontrar resistencias, y resistencias muy amplias, pero el problema es que también coincido con Pascal en el sentido de que lo que veo en la curia romana más bien es que están felices con lo que está haciendo este Papa porque está rescatando, ve de dónde venían. Todas esas resistencias muchas veces vinculadas con algunos de los peores escándalos que han puesto en la picota a la iglesia, como por ejemplo los casos de pederastia. Fue a Estados Unidos y ahí mismo les dijo, este es un tema que sigue siendo prioritario para nosotros y no vamos a cejar en entrarle y tratar de resolverlo. ¿Qué está haciendo Francisco? Pero lo que está haciendo es reflotar una iglesia, no enfrentándose a la confrontación interna dentro del Vaticano, sino quizá, y a lo mejor ahí reside su liderazgo. Ha ido marginando ha ido quitando, desplazando, pero lo más importante es que ha construido, desde mi punto de vista, ha ido construyendo un liderazgo a partir de la idea de saca la iglesia y lleva a la sociedad. Sí, y si allá tiene respaldo, y si ahí logras conectarte, vas a construir una fuerza y una legitimidad que te permita enfrentar las situaciones dentro. Que le dé margen de maniobra dentro de la curia. Un ejemplo es la visita a Estados Unidos. Por ejemplo, la pregunta para mí sería, ¿por qué o qué hace que él tome la decisión de ir a enfrentar a los republicanos y a la derecha en su propio territorio? ¿Qué es lo que le hizo tomar confianza para tomar ese desafío, pues que era realmente riesgoso? Pues porque leyó, me imagino, la posibilidad de que la respuesta fuera buena, no fuera un rechazo. ¿Por qué? Pues porque está viendo elementos como el nuevo poder latino, el crecimiento de la desigualdad en Estados Unidos, la polémica sobre la pérdida de Estados Unidos como tierra de oportunidades, el debate sobre los migrantes, y al final, digamos que ese es el sentido político de... Tenemos que hacer una pausa, pero agregando, y antes de irnos a la pausa, agregando a lo que dice Pepe, quizá porque ya venía construyéndose así o porque la visita y los mensajes de Francisco pudieran incidir en ese sentido, imagínense la posibilidad de que la próxima contienda electoral pudieran ser los candidatos de uno y otro de los dos grandes partidos católicos. Podría ser Jeb Bush contra Joe Biden, sería un fenómeno, falta todavía cosas por ocurrir, claro. Pero eso podría ser un verdadero fenómeno. Y un beneficio al mundo. Regresamos, no se vaya.
debemos tener claro qué se está pagando con el dinero de los mexicanos, porque mucho de eso se va a promoción personal, a promoción política y no va a los programas sociales. Pues yo te podría decir que estamos teniendo y seguimos con los endeudamientos más grandes en décadas que ha tenido el presupuesto, también con los presupuestos históricos en su tamaño, y nomás no mueven a la economía. Opiniones encontradas con José Buendía, de lunes a miércoles y los viernes a las 19:30 horas por Excelsior TV. La asistencia social por parte de instituciones gubernamentales es indispensable para aquellos miembros de la sociedad que presentan vulnerabilidad por edad alcanzada. Para garantizar la atención especializada en los adultos mayores, en Iztapalapa se creó una agencia que va a atender a las víctimas de violencia familiar. Yasmín Jalil te informa sobre los pormenores de la vida en la capital de la República Mexicana en Comunidad. De lunes a viernes a las 13:30 horas, solo por Excelsior TV. Noticias que dicen más. Los esfuerzos para encontrar a los responsables de delitos graves nunca deben de cesar. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que tiene la disposición para reunirse otra vez con los padres de los normalistas desaparecidos en Guerrero y recordó que el caso aún sigue abierto. El minuto a minuto que necesitas para estar informado de los acontecimientos que te importan se encuentra en Desde la Redacción, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por Excelsior TV. Noticias que dicen más. El abismo más grande del mundo está en el sótano de las golondrinas en San Luis Potosí. ¿Qué experiencia vas a vivir? Observar de cerca y sentir el vértigo de este abismo como si fueras en un viaje al centro de la Tierra. Ver la caverna vertical más bella del planeta en el corazón de la Huasteca Potosina, rodeado de espesa jungla. Mucho tiempo el sótano de las golondrinas estuvo anunciado en Times Square en Nueva York como una de las máximas atracciones de México. Su profundidad es de 510 metros con un diámetro de 60 metros en su parte más angosta y 300 metros en su fondo. Es muy popular entre los entusiastas de la caída libre. En su interior podría caber la Torre Eiffel y 3 torres latinoamericanas. La caverna es un refugio natural de aves. Contrariamente a lo que su nombre implica, no existen golondrinas en este lugar. Su nombre se debe a la existencia de una variedad de vencejos que suelen ser confundidos con golondrinas. La película se inicia al amanecer con un espectáculo del vuelo de miles de vencejos y cotorras que salen de la cueva en espiral con precisión matemática. Se estima que en el fondo del sótano tiene las dimensiones de 3 canchas de fútbol. El sótano se encuentra a 56 kilómetros de Ciudad Valles, en el municipio de Aquismón. Ciudad Valles se localiza a 265 kilómetros al este de la capital del estado de San Luis Potosí. En el sótano de las golondrinas se puede practicar la espeleología, el rapel y el base jump, aunque es recomendable solo para expertos y acompañados por un guía. En los alrededores se puede visitar y tomar fotografías de algunas cuevas y cascadas. Si quieres más información de esto, tuitéame y seguimos hablando de turismo. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando sobre el Papa Francisco y su reciente gira por Cuba y Estados Unidos y los importantísimos temas que tocó en esos dos países. José Luis. Y a ver, yo quería abonar un poco a la discusión que estaba manejando Pepe en torno a que, a ver, no hay que perder de vista por qué se da, digamos, a destiempo la sustitución del Papa Benedicto XVI por Francisco. Y básicamente, y lo ha declarado tanto Benedicto como Francisco, por actos de corrupción dentro de la Iglesia Católica. Sí, es decir, un momento mayúsculo. De crisis de la Iglesia. ¿Sí? Absoluta. Y donde Benedicto... Hay que recordar cómo llegó Francisco. Sí, y donde dice Benedicto, yo ya no puedo con esto. Sí. Es decir, esto me rebasa y no tengo fuerza para poderlo combatir. Y entonces buscan a un perfil, o sea, creo que también esa lógica también debe estar ahí implícita. Y dentro de los principales mensajes que ha mandado Francisco y que lo dijo nuevamente aquí en el Congreso de los Estados Unidos, es una línea de combate a la corrupción moral, a la corrupción institucional, económica y a la corrupción económica. Y entonces, por eso yo lo que señalo es que
a lo mejor lo está haciendo de manera magistral, pero sí está tocando fibras sensibles y las va a seguir tocando, porque la Iglesia Católica, pues es sabido, hay libros, novelas, etcétera, pues que hay una parte de, sobre todo la que tiene que ver con sus finanzas, con su financiamiento, pues que obviamente no tiene del todo, digamos, la bendición divina, ¿no? O sea, la institución tocó fondo. Yo como, creo que es muy claro, cualquier institución. Sí. Entonces, me parece que sí es un papa que habría que cuidar mucho en todos los aspectos, porque conforme va pasando, de manera, insisto, muy suave, pero va mandando mensajes con efecto de explosión. Pero va teniendo poder, ¿no? Porque Juan Pablo I, más allá de todo lo que se ha dicho y escrito sobre su brevísimo papado, solamente duró 33 días. Sí, por eso insisto, es decir, creo que digamos, no me queda más que celebrar, pero sí está haciendo una sacudida interna dentro de la institución que dirige, y misma sacudida y congruente que por donde va pasando en el mundo también va dando esas sacudidas de manera, insisto, elegante, inteligente, pero claro que está tocando intereses y ojalá eso no haga que pues que pierda efectividad o que de pronto pues ya no tenga esa capacidad de articulación, porque aquí también es una carrera del tiempo, sobre todo en esa posición de papa, que es pues prácticamente hasta que se muera, ¿no? Entonces tendremos que ver cómo administra ese tipo de energía y de mensaje. Humberto. Pues yo creo que lo está administrando muy bien. El hecho de que haya hecho ya cambios básicos en la estructura vaticana, me parece que indica que le está quitando fuerza a la mafia, si lo quieren llamar así. Pero por otra parte, lo que dice Pepe, esta actitud internacional, que no se limita solo a esta presencia del personaje, porque por su misma investidura tiene ya una proyección, sino que interviene en los conflictos y resuelve. Esto de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos es un éxito por donde se le vea. La manera como está abordando ciertos fenómenos le va a ganar simpatía. Le está ganando simpatía incluso entre jefes de Estado. Y esto lo fortalece para la negociación interna en el Vaticano. Yo quiero ser optimista. Por lo que hemos visto hasta ahora, creo que lleva buen paso para ir derrotando a las tendencias más retrógradas, a los que protegen la pederastia, etcétera. Lo ha hecho bastante bien, me parece. Quizá procesando a un nuncio ni más ni menos, República Dominicana, ¿no? Ni más ni menos. Quizá no ha ido tan lejos como quisieran muchos católicos o algunos que observamos a la iglesia desde afuera, pero me parece que lleva buen paso y que si sigue por ahí va a darnos muchas sorpresas. Pepe. Sí, es la lucha, el rescatar a la iglesia de la lucha contra la corrupción moral, por ejemplo, de la pederastia. Sí, la corrupción económica que impera en las finanzas del Vaticano, que llevaron a escándalos con los que ya no pudo, como tú decías, el Papa anterior, Benedicto. Pero creo que en el fondo de lo que está haciendo este Papa, de este papado, hay un reconocimiento tácito de que la iglesia o la crisis de la iglesia que estalla cuando él llega tiene que ver con un profundo desajuste respecto de los tiempos que están corriendo, respecto de los cambios que se están produciendo en las sociedades. La iglesia se había quedado alejada de la problemática y de las preocupaciones, y creo que esa es la gran virtud, darse cuenta de que la única manera de rescatar a la iglesia no solamente era haciendo una limpia interna o una transformación o una salida a una cacería de brujas dentro del propio Vaticano, sino primero conectar con los problemas de afuera, buscar aliados, encontrar nuevas coaliciones, pues como las que parece que está haciendo, por ejemplo, con los progresistas en Estados Unidos, Obama, el Partido Republicano, Demócrata, etcétera. Quizá en previsión de lo que tú decías, la verdad es que es interesante que llegara, por ejemplo, las transformaciones religiosas y sociales que está viviendo profundamente Estados Unidos también. No es un país inmovilizado, puede llevar a que 2 de los candidatos sean católicos, lo cual, y con lo cual el presidente sería católico, ¿no? Sería inédito. Me permiten un apunte. Hay un asunto que de manera tangencial ha tocado el Papa.
El dogma, ese sí es dogma, de la infalibilidad papal tiene unos, ¿qué serán? Unos 800 años en la Iglesia. No, la Iglesia no nació con ese dogma. Y este Papa dice que se equivoca, que es humano, que puede errar. Eso es, de hecho, hacer a un lado el dogma de la infalibilidad papal, que a mí me parece que le ha hecho mucho daño a la Iglesia. No, y dice, no puedo juzgar además, o sea, no soy quien para juzgar ciertos temas. Eso es interesante. Ahora, a ver, eso que dice Pepe me parece muy importante, porque lo que este Papa está haciendo es precisamente salir, como tú lo acabas de explicar perfectamente, salir a la calle a rescatar a todos aquellos que en algún momento fuimos católicos, nacimos católicos y que hemos sentido que lo que profesa la religión no está dentro de la religión, sino hay que buscarlo fuera, ¿no? Entonces, lo que él está haciendo es como hacer esa conexión, decir, los que se quieren quedar a rezar en las iglesias y a rendir cultos, muy bien, pero eso no te da ningún punto adicional respecto a lo que la fe y los mandamientos y demás exigen, que está afuera y está con el prójimo y con la humanidad, ¿no? ¿Qué creo yo que está pasando? Que empieza a haber están a destiempo el mensaje fresco de Francisco, el mensaje congruente, el mensaje humano, con los mensajes que siguen manejándose a nivel eclesiástico en las distintas regiones. El caso de México pues es básico, es decir, escuchamos ciertos mensajes eclesiásticos los domingos, bueno, los lunes, de lo que dice el arzobispo primero de México, de lo que dicen otros curas, que no son compatibles con lo que está diciendo Francisco. Entonces, aquí creo que también lo que viene es una renovación de cuadros, que la pregunta es de dónde, porque pues no hay muchos de dónde sacar, pero que tengan esa misma visión, que puedan transmitir a la humanidad ese mensaje moderno de la Iglesia, porque de lo contrario, pues no se va a dar abasto, es decir, no puede estar por el mundo, y son cosas que tienen que repercutir y que tienen que, digamos, tener ese efecto de resonancia, que creo que es el reto ahora. En México, ¿cómo sienten los mensajes, el papel del Papa? ¿Cómo sienten ustedes? ¿Qué efectos puede tener? Un Papa que hable español, que sea latinoamericano, me parece que debe tener mucha aceptación de la catolicidad. Él ha ido haciendo algunos cambios, pequeños, modestos todavía. Ha dicho, bueno, se ha hecho notar públicamente que pues no está México entre sus planes de viaje próximamente. Ya acaba de estar en Ecuador, Bolivia. Bueno, se ha especulado también. Paraguay, se ha especulado. ¿Por qué? La verdad es que no hay una razón. Que no quiere venir porque eso autorizaría a las autoridades nacionales. Eso ha sido materia de especulación. Es especulación. Pero la pregunta más bien va dirigida a qué efectos pueden tener todos estos mensajes dentro y fuera de la Iglesia hechos por el Papa en el ámbito social y político del país. Yo creo que lo que no está, lo que sí es un hecho más allá de las especulaciones, es que los cuestionamientos sobre escándalos de pederastia también han sido dirigidos y se han notado en la jerarquía católica mexicana, sin que hasta ahora hayamos tenido, digamos que casos importantes de sacerdotes o líderes religiosos que hayan sido juzgados por ellos. Y tenemos algunos casos que han sido emblemáticos, como fue el caso de Maciel. Entonces, yo no sé si ese es un punto que crea tensiones. Maciel, que fue protegido por Juan Pablo II, lo trajo en su última gira, sí, ¿no? Claro, pero no sé si este sea un punto de tensión con el Vaticano y la Iglesia mexicana. Ahora, la Iglesia mexicana, digamos, estamos hablando de la parte de la nomenclatura, de la grey, ¿no? De la parte jerárquica. Hay otras, por ejemplo, los jesuitas, yo los veo mucho más activos que lo que estaban antes respecto a temas como, por ejemplo, el de la crisis de derechos humanos. Ayotzinapa, hay manifestaciones desplegados en periódicos. Los veo teniendo una actitud mucho más en la línea, ahí sí, José Luis, lo que tú reclamabas justo, mucho más en la línea del discurso del Papa. Y la tercera, no deja de aunque no venga aquí, no deja de meterse en asuntos y en temas que tienen que ver con México. Ahí están señalamientos que sabemos dolieron mucho al gobierno mexicano, como
como las comparaciones con el asunto de la mexicanización del narcotráfico. Ahora solo un apunte. Esto que se está haciendo, la verdad es que qué bueno que vamos a celebrar, pero tiene que venir acompañado de reformas también al derecho canónico, porque si no se da ese cambio y seguimos, pues va a ser incompatible. ¿Por qué razón? Pues porque existe un desfase en torno a que hay un discurso que luego en los hechos, pues por ejemplo el tema de homosexuales y otros temas, pues resulta que es inviable porque las normas eclesiásticas o católicas lo impiden, ¿no? Pues muchas gracias a nuestros panelistas, sobre todo gracias a ustedes en casa por haber seguido esta discusión. Esperamos aquí en Círculo de Ideas haber aportado elementos para el análisis, para el entendimiento, en este caso concreto, de lo que está en juego en torno del pontificado de Francisco y los pronunciamientos que ha estado haciendo, pues no solamente sobre temas de la Iglesia, sino sobre la política internacional. Soy Pascal Beltrán del Río, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos aquí mismo, próximo domingo, 9 de la noche, para una edición más de Círculo de Ideas. Hasta entonces. Deberíamos englobar, es una cuestión ilegal, hablar con la reforma. Que cada partido del interior sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social, que la productividad ha sido, empieza a restar su seriedad.